Bueno, en este video vamos a ver el tema de renderizado. Estuvimos viendo la clase del martes, así que empezamos con esa parte. En primer lugar, obviamente tenemos que activar todas las herramientas que íbamos a utilizar, que son estas tres, ¿sí? Que son V-Ray, V-Ray luces y V-Ray objetos. Bien, bueno, a partir de eso, lo primero que hacíamos obviamente era testear, dar el primer render. Bueno, y ahí tenemos el resultado de haber renderizado simplemente con lo que ya está configurado. Bien, pero lo que vamos a hacer es incorporarle un cielo, ¿sí? a nuestro proyecto y al mismo tiempo ver cómo funciona el tema de la iluminación natural en SketchUp. Abrimos con la primera herramienta, acá arriba, Asset Editor, vamos a la parte donde dice luces y acá podríamos ver el sol. Si nosotros bajábamos, poníamos por ejemplo 0.2 y renderizábamos, veíamos como ese sol obviamente era mucho más tenue y se oscurecía, ¿bien? Pero lo que vamos a hacer nosotros es crear un domo, ¿sí? Con esta herramienta que está acá, lo ponemos en el suelo, políamos el Asset Editor, luces, y acá dentro de esta luz tipo domo era pegar ese archivo de HRI, como les había explicado, que justamente lo que hacía era pegar una imagen del mundo real en 360 grados y eso nos brindaba la iluminación general del proyecto, ¿sí? Entonces, tocamos acá, tocamos esta casilla color celeste y tocamos el símbolo de la carpetita. Y acá, en mi caso, yo voy a ir básicamente al archivo que yo les dejé, que se llama cielo realista, doble clic y fíjense cómo aparece. Si nosotros renderizamos, veíamos dos cosas. Por un lado que el cielo está muy oscuro, ¿sí? Está, pero está bastante oscuro. Y por otro lado que todavía sigue estando el sol natural de SketchUp, ¿bien? Entonces, bueno, voy a minimizar. Al cielo lo voy a apagar. Puedo poner o bien cero acá o tocar el solcito y fíjense cómo se apaga o directamente desde esta barrita. Y al domo le vamos a poner 20, ¿sí? Normalmente suele ser el límite entre 0 y 20 es el máximo. Le ponemos el máximo, después cualquier cosa lo podemos configurar con exposición una vez que ya esté terminado, como una especie de postproducción, ¿bien? Bueno, y renderizamos. Bueno, y ahí tenemos un cielo que está bastante más iluminado, pero seguimos teniendo el problema de que tenemos mucha sombra en la vivienda, así que lo que vamos a hacer es rotar ese cielo, ¿bien? ¿Cómo hacemos para rotar? Bueno, venimos a este símbolo de acá de nuevo, acá donde dice Texture Placement, y acá abajo donde dice Rotate en H, que básicamente horizontal, poníamos por ejemplo 100, ¿sí? Fíjense que se actualiza acá la rotación, y si le damos en renderizar, ahora sí tenemos el resultado de una fachada iluminada, tenemos un poco de contexto, ¿sí? Alrededor, que eso está bueno. Y como les decía, si lo ven que está muy oscuro, siempre podemos venir acá arriba, a este símbolo que es una capa con un más, y activar el que dice Exposure o exposición en español. Y bueno, y acá podemos subir un poco, bajar esto que es para que no se queme tanto los blancos, subir un poco el contraste, y ahí estaría. Bueno, bien, otra cosa que podemos hacer, obviamente, es descargar modelos desde Chaos, ¿sí? En el segundo, en la segunda herramienta de V-Ray, acá
básicamente tenemos el buscador de assets, ¿sí? En primer lugar, si no anda, si no funciona, o en general, lo que tenemos que hacer es buscar acá en Windows, Start, Chaos Cosmos Browser, ¿sí? Eso lo tenemos que activar siempre para que funcione esto de manera correcta. En otro lugar también tenemos que venir acá, Sync In, y lo vamos a poner con nuestra cuenta de Google. Vamos acá y ya estaría. Bien. Entonces, ahora vamos a testear si podemos descargar modelos, ¿sí? En este caso yo voy a ir a la parte de árboles y voy a probar a descargar algún árbol que me guste para poder importarlo en el modelo, ¿sí? Como les decía, en este buscador pueden tener modelos, texturas, inclusive cielos, pueden traer también para usar en el modelo. Yo normalmente no lo hago, los descargo los archivos de cielo, de HRI, pero todo el tema de modelos y texturas está buenísimo. Bien, bueno, una vez que se haya completamente descargado, podemos venir acá a lo que descargamos. En el caso, por ejemplo, de que solamente quieran tener la lista de lo que hayan descargado, tienen que tocar acá arriba el cielito, perdón, la nubecita, y a donde dice online, cambiar por downloaded, ¿sí? Que eso es básicamente lo que descargaron. Bien, entonces acá le va a aparecer el listado de árboles, objetos 3D que hayan descargado. ¿Ok? Bueno, en mi caso yo voy a traer este que descargué recién y lo voy a colocar más o menos por acá. Bien, vamos a renderizar y ahí tendríamos nuestro árbol básicamente en nuestro render. Bien, ¿qué otra cosa podemos agregar también para que sea realista? Vamos a agregar pasto. Bien, obviamente yo creé un grupo, ¿sí? Y a partir de ese grupo nosotros básicamente se lo aplicamos el pasto y de esa manera nosotros podíamos visualizar. Bien, ¿cómo hacíamos para incorporar pasto a un grupo? Primero, bueno, seleccionamos, ¿sí? Toda la parte que va a ser pasto, que es este grupo, y después veníamos a este símbolo que está acá, que es de la parte de objetos, que tiene como una forma de pasto, y le damos clic, ¿sí? Y aparecía en esa línea punteada. Eso quiere decir que se aplicó correctamente. Bien. Después, lo que hacíamos también era venir a este símbolo del cubito, que básicamente son todos los modelos 3D que están aplicados en el render. Y acá donde dice Fur es básicamente el pasto. Yo se lo cambiaba el nombre para que sea más fácil. Y donde dice count por área, yo le ponía 2, le podemos poner 1 para que no sea tan pesado, y el largo eh, le poníamos 6, ¿sí? Y con eso ya podíamos tener un pasto mucho más realista. Si yo solamente quiero renderizar el pasto porque lo otro ya lo tengo hecho, lo que hacemos es venir en este símbolo que está acá, que se llama Region Render, acá arriba, y dibujamos un rectángulo, ¿sí? Lo podemos achicar un poco, estos bordes, para que no tome tanto, y con eso podemos renderizar y, y no tener que hacer todo el resto que ya lo teníamos hecho. Bien, bien, una vez que ya está hecho, fíjense cómo tenemos el pasto ya incorporado a nuestro render. Bien, por último, vamos a descargar algún que otro modelo. Yo voy a descargar, por ejemplo, una personita. Voy a poner ahí y yo creo que con eso en términos modelados ya está. Vamos a agregar luces adentro
Así que para eso lo que hacíamos es primero venir al parte de materiales, cuentagotas, seleccionamos el vidrio, veníamos al Asset Editor, de vuelta acá en V-Ray, y fíjense cómo ya lo tenemos seleccionado a vidrio gris translúcido. Bien, si quieren buscarlo manualmente, tienen que tocar acá el símbolo de materiales y buscar por nombre vidrio gris translúcido. Obviamente este material todavía sigue siendo SketchUp, no lo detecto, y tenemos que tocar acá para que ya lo empiece a leer como material de V-Ray, ¿sí? Y acá lo podemos empezar a configurar. Como les había dicho, el vidrio tiene una reflexión máxima, así que por eso venimos a esta pestañita de reflexión y esto que dice Reflection Color lo subimos al máximo, ¿sí? Y por último la refracción, que era digamos el paso de los rayos de luz, también lo ponemos en máximo, ¿sí? Y para darle un poco más de realismo, de básicamente rebotes de luz y más complejidad al material, lo que le hacemos es al índice este que está acá, que se llama IOR, le poníamos 2. ¿Bien? Y eso hacía que el vidrio fuera un poquito más reflectivo en ese sentido. Bien, bueno, y ahora lo que vamos a hacer es agregar luces, ¿sí? Para agregar luces, primero tenemos que apagar las ventanas que tenemos acá. Verificamos si está en una capa, por ejemplo la de aberturas. Ahí como veo que no están, las puedo meter directamente acá, en el símbolo este. Apagamos y ya tenemos posibilidad de hacer luces adentro. ¿Cómo hacemos las luces? Con este símbolo que está acá, que también es un círculo en V-Ray. Hacíamos una luz más o menos de ese tamaño, ¿sí? Y ahora nos tenemos que movernos en este eje un poco más. Ahí va. Y acá lo puedo subir un poco más arriba, ¿sí? Y ahora hacemos una copia, lo ponemos por acá, hacemos otra copia y lo ponemos por acá, y a las dos juntas la bajamos, ¿sí? Lo podemos meter un poco más para adentro, más o menos que quede en el centro, ¿bien? Volvemos a nuestra escena y directamente vamos a configurar final como queda ese luz, ¿bien? En primer lugar acá le ponemos 750, en segundo lugar tocamos el cuadradito blanco para cambiar la temperatura de la luz. Yo en mi caso lo quiero por ahí, 3500 más o menos, podemos escribir, enter, 3500, bueno, no me deja, no importa, con ese número está bien. Y acá en unidades tenemos que cambiar a Radiant Power en watts, ¿sí? Le damos ahí. Y por último en opciones ponemos invisible, ¿bien? Entonces venimos a la pavita, renderizamos. Bueno, en este caso yo me olvidé de apagar la región del render, así que muy importante, tienen que tocar de vuelta este símbolo y ahora sí le vamos a renderizar. Obviamente en esta parte hay que tener paciencia porque bueno, tarda, tenemos más iluminación, tenemos pasto, tenemos modelos 3D como los árboles y no es algo que vaya a tardar poco o vaya a ser tranqui, bien, así que hay que armarse de paciencia. Bueno, una vez que haya terminado ya tendremos a priori un render bastante bien. Lo que sí notamos en primer lugar es que está bastante pixelado, ¿sí? Porque tiene digamos, poca resolución. También notamos que tiene mucho ruido, ¿sí? Está como muy ruidoso en esta parte, tiene mucho grano. Entonces, una vez que ya tengamos esto que va a ser, entre comillas, el render final, obviamente podemos ir agregándole un montón de cosas y eso es lo ideal que ustedes lo hagan, ¿sí? Que sigan agregando modelos, que sigan agregando, inclusive que cambien las texturas.
Pero una vez que tengamos el render medianamente terminado, lo que vamos a hacer es configurar. Vamos a venir acá a la configuración, configurar para que sea, digamos, el render final, ¿sí? En primer lugar, lo que yo siempre hago es esto que dice medium, bajarlo, ¿sí? En segundo lugar, vengo donde dice render output y acá le voy a poner 1920. Después, cualquier cosa yo lo voy a cambiar por ahí un poco más para que se vea con más resolución, pero ustedes con poner 1920 por 1080 está perfecto, ¿bien? Después también lo que veníamos a activar es acá en la penúltima herramienta que dice Denoiser, lo activamos y le poníamos acá, en vez de default, le poníamos 1000, ¿bien? Otra cosa que también hacíamos es donde dice Global Illumination, en vez de fuerza bruta le ponemos Range Map y yo creo que con esto tenemos para tirar el render. Ah, y por último, donde dice Progressive, lo desactivamos, ¿sí? Eso lo que hace es básicamente eh, tener una forma de renderizar un poco más rápido, ¿bien? Y le damos en renderizar. Bueno, y ahí vemos cómo va renderizando. Fíjense que es diferente la forma de renderizar de como lo hacía antes. Pongo por sectores y como les digo es mucho más rápido. Fíjense que ahora tenemos mucha más calidad. Y al último, cuando aplique el denoiser, básicamente el borrador de ruido, vamos a ver el resultado final que va a ser bastante bueno, ¿sí? Bueno, y ahí terminó de renderizar. Fíjense cómo ahora esta parte está totalmente lisa, ¿sí? Porque aplicamos el denoiser. Tenemos el pasto, tenemos el árbol. Ya tenemos un render bastante bueno en ese sentido, ¿bien? Como les digo, podemos seguir probando, cambiando el cielo, podemos seguir agregando, por ejemplo, un auto por acá, arbustos, podemos agregar una bicicleta, como está pasando. Acá adentro podemos agregar unos muebles, como para que se vea más realista. Pero bueno, por mi parte quedó bastante bien. Les voy a mostrar, sí, cómo sería tocar algunas cosas, como por ejemplo acá en Noise yo normalmente le sé poner 0,05. En el Raise Map lo cambio a fuerza bruta, ¿sí? En 1000 normalmente lo pongo en default. Y acá en la resolución le podemos poner eh, 3000 por ejemplo. Y bueno, ya con eso podemos tirar un render. Bueno, y ahí vemos el resultado final del render. Fíjense que inclusive podemos ver la textura del reboque, ¿sí? Eso es muy importante cuando tiramos este estilo de render, ¿sí? Que logramos un resultado mucho más profesional y mucho más, en ese sentido, bien prolijo. Otra cosa que podríamos hacer, obviamente, es descargar el mismo cielo, pero en mucho más alta resolución, para que tenga más, no se vea tan pixelado como se ve acá. Obviamente los materiales podemos aplicarle algún efecto de granulado para que sea más profesional. Esto también está bastante pixelado, pero bueno, para hacer, digamos, un render que lo hicimos en 15 o 20 minutos, tiene, tiene buen resultado. En este caso, por ejemplo, a mí me tardó acá en el Upset Time, en Stats, arriba, 7 minutos 40, que como le digo, para hacer un render de 3000 píxeles, está bastante bien. Otra cosa que yo hago es en Layers, fíjense que acá hay una capa de denoiser, que es la que aplica básicamente el, el renderizado V-Ray. Normalmente yo la bajo un poquito, ¿sí? Eso lo que hace es darle un poquito de grano y que no esté tan liso y ganar un poco más en esa textura por ahí que tenía en un principio. Y bueno, yo creo que con eso está. Después lo que sé agregar yo es white balance o balance de blancos, que es el tema de la temperatura, ¿sí? Entonces en esta barrita de acá, fíjense que si lo doy al máximo se vuelve bastante cálido, o si lo bajo al mínimo se pone bastante frío. Normalmente yo lo que hago es ponerlo tal vez un poquito más cálido o
por ahí un poquito más tirando a algo frío. ¿Bien? Lo de exposición, que yo lo expliqué antes, tal vez podemos verificar y darle un poquito más de contraste, esto bajarlo para que no se quemen tanto las zonas blancas y tal vez darle un poquito más de exposición. Bien, y ahí tenemos nuestro render terminado. Por último, tocamos acá arriba donde dice guardar, JPG, y ponemos render final. Háganlo, súbanlo a la tarea y nos vemos el día viernes.